Estamos en el año 2021. Nuestro actual presidente es Francisco Sagasti. Estamos próximos a la conmemoración del Bicentenario, 200 años de la independencia del Perú. ¿Pero qué se celebraba hace 175 años en el Perú? Se celebraba el 25 aniversario de su independencia, y el sacerdote y político Bartolomé Herrera, en su discurso, aparte de mencionar distintos aspectos políticos, mencionó que el indio debería ser apartado de su derecho al voto, puesto que debido a su incapacidad natural lo hacía inelegible como ciudadano. Esto hizo que la gente bloquee la incorporación de la población indígena a la ciudadanía, puesto que los veían como seres inferiores. A este movimiento se le conocería después como los antiindigenistas, mientras que el indigenismo es un movimiento literario y artístico iniciado por distintos escritores, como José María Arguedas, Ciro Alegría y Manuel Escorza. Una de sus mayores preocupaciones era la reivindicación del indio, que tenía como objeto la valoración de las culturas indígenas y critica los distintos mecanismos de discriminación empleados hacia los pueblos indígenas. El indigenismo se remonta al siglo XVI. Lo que básicamente expone el indigenismo es la defensa del indígena frente a los abusos de los no indígenas, como eran los mestizos y criollos. Una de las características, y podríamos decir un poco raras, es que el indigenismo en América Latina se refieren a los movimientos nacionales dirigidos por no indígenas. Una de las características es que el indigenismo expone una identidad nacional que le da al indio y al indigenismo un papel central. Este surge para defender a los pueblos indígenas contra el despojo y la discriminación que han sufrido desde la colonia y que han seguido siendo características perdurables de las sociedades latinoamericanas. Incluso luego de que se lograra nuestra independencia, la población originaria fue totalmente ignorada y apartada del sistema jurídico administrativo. Asimismo, no fue reconocida la existencia de las organizaciones indígenas en las primeras 8 constituciones del país. Transcurrir un siglo para que recién se reconocieran su existencia y sus derechos sobre sus tierras. Lógicamente todo esto pasó en la Constitución de 1920 del expresidente Augusto B. Leguía. No es hasta su gobierno, desde 1919 a 1930, el famoso oncenio, y guiado por principios de renovación y revolución, este indigenismo de vanguardia representa el punto culminante del indigenismo en el Perú, por su intensidad y variedad y por su impacto en el arte peruano y su política. La movilización de los indigenistas se esparció por todo el Perú, principalmente en Lima, Cusco y Puno. Augusto, en su discurso para llegar al poder, colocó al indio en el centro de la modernización del Perú, tomando partido en las luchas entre los indios, campesinos y terratenientes. El gobierno de Leguía jugó un papel cambiante y ambiguo con respecto al indigenismo, potenciando algunas actividades indigenistas como las impulsadas por las élites regionales que capitalizaban la agenda descentralizadora del gobierno, mientras reprimía a otras, como las que apoyaban las movilizaciones campesinas indígenas contra los grandes terratenientes, actividades que Leguía buscó desactivar mediante la cooptación. La ley de la conscripción vial de 1920 de Leguía encarnaba estas contradicciones que su gobierno tenía. Un proyecto masivo de construcciones de vías y carreteras terrestres promovían el progreso económico para liberar al indio de su pasado colonial, pero dependía en gran medida de mano de obra indígena forzada. Ahora bien, con esto no ganó muchos amigos aristocráticos, que digamos, ya que habían varios opositores a su gobierno y también hacia el movimiento indígena, como eran los terratenientes, hacendados y gamonales. Leguía inició su gobierno con un discurso a favor de la protección del indígena, con el propósito de ganarse un amplio sector de la población rural que pudiera contar con su apoyo para que así él sentirse protegido de cuando los hacendados intenten sacarlo del poder. El punto es que se dice que el problema indígena radicaba en un problema económico, las propiedades de las tierras. El discurso político sobre la problemática indígena, por parte de Leguía, en el oncenio, tuvo una matriz paternalista y populista, con lo cual llamó la atención de los indígenas mismos y de los pensadores indigenistas. Luego de llegar al poder, al formular desde el aparato estatal medidas para atender la problemática indígena,
Leguía obtuvo su adhesión. La población originaria, después de ser olvidada e ignorada, por fin se sentían escuchadas y protegidas por un gobierno. Es por eso que le dieron todo su apoyo hacia Augusto B. Leguía. Pero todo era muy ambiguo y muy contradictorio en cuanto a las acciones de Augusto B. Leguía. Dice apoyar a los indígenas y tratar de darles todo y de cierta forma liberarlos. Pero en 1920, cuando promulgó la ley de conscripción vial, como ya lo mencioné antes, que obligaba a los campesinos a trabajar gratuitamente y forzosamente en la construcción de estas carreteras y vías. Y pues los campesinos eran mayormente indígenas. Entonces, ¿quiénes aprovecharon esto? Pues las autoridades y los terratenientes, para obligar a estos campesinos indígenas a trabajar forzosamente y gratuitamente, sin ninguna remuneración de por medio, que lógicamente estas carreteras y vías aportaban económicamente hacia los terratenientes mismos. Lógicamente no iban a desaprovechar esta oportunidad. Después Leguía implementó, legisló y reglamentó la vida de la población indígena en el campo económico, administrativo, jurídico y social, al mismo tiempo que intentó resolver, sin éxito claro está, las históricas demandas de los indígenas. Entonces, ¿cómo queda el legado de Leguía frente a los indígenas? ¿Acaso los indígenas de verdad se sintieron apoyados y recibieron algún apoyo por parte de algún gobierno peruano? ¿O todo era una fachada para poder llegar al poder como intentan todos los políticos? Habiendo llegado al poder, Leguía se veía en la obligación de cumplir con las expectativas de los peruanos. Expectativas que giraban en torno a su desempeño como gestor y también a cumplir sus promesas, sobre todo con la población indígena. Uno de los primeros pasos fue incluir a esta población en una nueva identidad del arte. La arqueología de Julio Sotello y Max Zulle fueron muy importantes para dar este paso. También impulsó la llegada de empresas cusqueñas hacia Lima para que puedan montar una serie de sesiones de teatro para que calara este mensaje indigenista con la población popular de ese entonces. A la población elitista fue muy difícil llegar. Sin embargo, el 22 de septiembre de 1920 se presentó la obra Ollanta del maestro José María Vallarriesta, la cual fue interpretada por varios italianos y, como se puede suponer, no representaba realmente un indigenismo porque carecía de una crítica social. Presentaba más bien una sociedad inca poderosa y exótica. Estas acciones calaron hasta hoy en día y gracias a él, pues, el Perú de cierta forma llegó a abrirse a esta cultura. Sin embargo, solo fueron los primeros pasos, ya que en otras medidas que tomó Leguía no fueron realmente útiles para adaptar a la sociedad indígena a la población general. Legalizó a las comunidades indígenas, declaró un feriado nacional para celebrar el Día del Indio, el que ahora conocemos como Día del Campesino, que se celebra el 24 de junio. Creó una oficina de asuntos indígenas, reestructuró la gendarmería para luchar frontalmente contra el gamonalismo. Nombró una comisión parlamentaria que investigará los problemas de los campesinos. Todas estas acciones tuvieron una resonancia fuerte en la sociedad peruana, pero solo fue eso, una resonancia. Los problemas de los indígenas, como ya mencioné, no fueron realmente resueltos. Y hasta el día de hoy sufrimos de una sociedad racista y con prejuicios a la hora de poder relacionarnos con nuestros pares. A partir de lo escuchado adquirimos gran variedad de conocimientos. En primer lugar podemos hablar de que el interior del territorio, la reivindicación indigenista con mayor proyección ha sido la que nació en la Sierra Sur, en especial con la campaña del conjunto Resurgimiento del Cusco. También podemos decir que por más intentos que se dieron para vivir en una ciudadanía igualitaria, notamos que no se logró llegar a su objetivo. Un claro ejemplo de esto fue el indigenismo sureño. Podemos concluir que después de varias décadas del dominio de Leguía, ningún gobierno ha logrado deshacer en su totalidad la grave diferencia que la sociedad indígena mantiene en el país. A pesar de ello, existe una gran enseñanza del intento de Leguía para conseguir una verdadera igualdad. Actualmente en nuestro Perú se ve influenciado por su gobierno, ya que para bien o para mal,
buscó reconocer a la sociedad indígena y a causa de esto nace el Día del Indio, que se celebra cada 23 de mayo. Por último, les recomendamos un video realizado por TV Perú que habla acerca de lo sucedido en el gobierno de Leguía, con el fin de enriquecer los conceptos aprendidos.